Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar comienzo a nuestra cuarta webconferencia del curso de sistemas dinámicos, código 243005 del periodo académico 1601. Esta actividad corresponde con la fase 4 del curso. Nuestra fase 4 es el desarrollo del componente práctico. Es un componente práctico simulado. Todo el trabajo se va a desarrollar a través de la plataforma de MATLAB, ya sea con la versión instalada en el equipo o fuera de línea, o la versión online. Entonces, en primera instancia, vamos a ver la guía. La guía nos dice que tenemos un total de 150 puntos en el desarrollo de esta actividad. Es la actividad que tiene mayor peso evaluativo. Vamos a tener 4 actividades o 4 elementos para desarrollar. ¿Me están escuchando todos bien en este momento? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Vale, gracias. Señora. Bueno, ¿qué vamos a trabajar en esta actividad? Es el resultado de aprendizaje número 3. Este resultado de aprendizaje se denomina evaluar criterios de estabilidad, controlabilidad y observabilidad de sistemas dinámicos, determinando su correlación mediante el uso de herramientas de software. Entonces, básicamente acá nos están apareciendo 4 términos que de pronto no habíamos tenido en cuenta. Bueno, uno de ellos sí lo habíamos analizado en la actividad anterior, cuando hablamos de lo relacionado a la función de transferencia, hablamos algo de la estabilidad. Ahora nos aparecen 2 términos, que es uno controlabilidad y otro es observabilidad. Entonces, vamos a ver qué significa eso, qué relación tiene con la estabilidad. Y acá nos aparece un cuarto término que es correlación. Entonces, vamos a ver ahorita más adelante esto qué significa y pues cómo nosotros lo podemos determinar. Entonces, este componente práctico, les reitero, no tenemos que ir a ninguna de las sedes de la universidad, no tenemos que acercarnos, no tenemos que hacer una inscripción por la plataforma, como de pronto con otros cursos. Todo el desarrollo es con apoyo de TICS. Lo reitero, vamos a trabajar con MATLAB. La actividad pues, la vamos a desarrollar en grupo colaborativo y la primera de estas actividades nos da 40 puntos. Todo el componente práctico inició el pasado lunes 10 de abril y finaliza el próximo domingo 14 de mayo. Contamos con 5 semanas para el desarrollo de esta actividad. Entonces, esta primera actividad, bueno, la primera parte es pues el trabajo con MATLAB. Esta parte pues en teoría era lo que nosotros veníamos desarrollando en la actividad inicial. Para quienes desarrollaron esta actividad en la fase 1, reconocimiento de presaberes, pues allí tienen esta activación o este escenario o este punto ya como cumplido. Para quienes no, pues hacer la activación correspondiente en este momento. Recordemos que la universidad nos otorga la licencia extendida de manera académica. Obviamente tiene que estar asociada con el correo institucional. ¿Listo? Después de que ya la tengamos instalada o lista para trabajarla, entonces, para cada uno de los modelos matemáticos obtenidos en el desarrollo de la fase 3 del curso, el grupo obtiene los diagramas de bloques. Entonces, acá nos habla que tenemos que obtener unos diagramas de bloques. Todo lo que hace referencia a diagrama de bloques se va a trabajar con la herramienta Simulink de MATLAB. Entonces, es a través de esta aplicación de MATLAB con la que vamos a trabajar esta primera actividad. Todo diagramas de bloques. Vamos a hallar diagrama de bloques para el modelo que hallamos en el dominio de tiempo, para el dominio de la frecuencia y para la representación de espacios de estados. Dice que dentro de cada diagrama diseñado se debe garantizar la correcta configuración de los bloques requeridos de acuerdo con los modelos matemáticos que hallados. De la simulación se obtienen las gráficas que evidencian el correcto modelo y el comportamiento esperado de cada uno de los modelos. ¿Cuáles modelos? Los que hallamos en el anexo 2. Recordemos que nosotros acá estamos trabajando con un aprendizaje basado en proyectos, que el desarrollo, el problema que nos plantearon en el anexo 2, en la fase anterior,
que la hallamos todo el desarrollo matemático, ahora lo vamos a trabajar o a correlacionar en la parte práctica. Y luego de eso nos solicita que obtengamos el archivo .slx. Esta extensión es la que nos entrega Simulink. ¿Listo? Si yo hago mi trabajo en Simulink, ese es el archivo que yo voy a obtener acá. Donde se evidencia el nombre de los integrantes del grupo colaborativo importante que participaron en el desarrollo de la actividad. Si en mi grupo colaborativo 220 somos 5 personas, pero solo estamos trabajando 2, por favor, no vayan a relacionar el nombre de las 5 personas, solo el de 2 personas que sí han estado trabajando. Esta es la primera actividad que debemos entregar, el archivo .slx de la simulación y un documento en PDF con las evidencias gráficas del desarrollo de esta actividad. Recordemos, ¿qué debemos hacer acá? Diagramas de bloques con Simulink. Esa es la primera práctica. Miremos ahora la segunda. La segunda práctica nos otorga 30 puntos. ¿Esta qué solicita? Nos dice crear un script de MATLAB dedicado al desarrollo de esta actividad. Entonces, acá ya no es un archivo de Simulink, sino es un script. ¿Qué debemos hacer allí? Construir la función de transferencia del modelo matemático del problema. Entonces, vamos a plasmar la función de transferencia en el script que vamos a crear. Y en base a esto vamos a analizar la estabilidad del modelo que obtuvimos en el dominio de la frecuencia, determinando los polos y los ceros del sistema. Ustedes ya lo hicieron matemáticamente, ahora lo vamos a comprobar con MATLAB. En teoría nos tiene que dar lo mismo que hallamos en la actividad anterior, y si no nos coincide es porque seguramente en la actividad anterior alguna falla presentamos. Y en base a eso vamos a obtener las gráficas de respuesta a escalón unitario de acuerdo con las condiciones del sistema. Esa es la segunda actividad. ¿Qué debemos entregar? El archivo .m. ¿Por qué .m? Porque estamos trabajando con un script y el formato PDF con las evidencias gráficas del desarrollo de esta actividad. Pasamos a la tercera actividad. La tercera actividad nos otorga 50 puntos. En esta actividad, ¿qué debemos hacer? Nuevamente nos solicitan crear un script en MATLAB dedicado al desarrollo de esta actividad. Representar el modelo por espacios de estados. Entonces aquí vamos a trabajar en el script espacios de estados. Y nos aparece la correlación. Entonces, ¿cómo determinamos la correlación entre los espacios de estados y la función de transferencia? Entonces acá vamos a ver cómo hacemos esta actividad. Y por último, evaluar criterios de controlabilidad y observabilidad del modelo mediante los espacios de estados. ¿Qué debemos entregar? Lo mismo, un archivo .m del script de MATLAB y un documento en PDF con las evidencias del desarrollo de la actividad. Y por último, tenemos la actividad 4 que es de 30 puntos. Y acá lo único que nos otorga es consolidar los archivos de acuerdo a lo que nos pidieron. Recordemos que cada actividad debemos llevar un PDF diferente. Y debemos entregar de la práctica 1 un archivo .slx, que es el de Simulink. En la práctica 2 un .m, que es de dominio de la frecuencia, y en la práctica 3 un .m, que es del dominio o el modelado en espacios de estados. Entonces, eso es lo que debemos entregar y obviamente la participación en el desarrollo de las actividades. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Tutora, tengo una duda en cuanto a la entrega, porque yo realicé el trabajo solo, porque ninguno de los integrantes del grupo participó, solo participé yo, entonces me tocaría realizar esta práctica solo, ¿verdad? Sí. Sí, pues realmente ustedes ahorita que veamos el ejemplo se van a dar cuenta que la actividad, a pesar de que tiene 5 semanas y es la que mayor puntaje tiene, realmente lo que se necesita es tener la información del modelo matemático y el software. Realmente no es muy compleja la actividad. En ese caso, pues sí te Listo. tocaría presentarlo solo. Vale. Profe, No sé si alguien tenga otra pregunta. sí, yo. Profe,
en los archivos el punto M y el punto XSL, o sea, se deben recopilar el punto M de cada participante, de cada miembro del grupo y enviarlos todos juntos o entre todos escogemos uno solo. Escogen uno solo y tiene que estar el nombre de los integrantes que participan. Por acá, mira, el nombre de los integrantes que participan. Tanto en el PDF como en los archivos de que se evidencia el nombre de los integrantes del grupo colaborativo, tanto en el punto M como en el punto SLX, como en los PDFs con los pantallazos. Que se vean los nombres de los participantes y solo entregan uno por grupo. Por ejemplo, el caso del compañero que decía que lo había trabajado solo, pues lo entrega solo. Digamos, en mi grupo de 220 trabajamos 3. Entre los 3 armamos uno completo y lo entregamos. ¿Listo? Listo, gracias. Vale. Bueno, eso con respecto a la guía de actividades. Tengo este documento que les voy a presentar en este momento. Se los voy a entregar para que ustedes tengan ahí como el documento base para el desarrollo de la actividad. Entonces, recordemos que nosotros, cuando ustedes hicieron la actividad de la fase 2, que era como el introductorio, dentro de la investigación que ustedes hacían allí, les pedía que investigaran cuáles eran los tipos de modelado, pero que hiciéramos énfasis en lo que era el modelado matemático y lo que era el modelado gráfico. Entonces, en el modelado matemático ya vimos que nos enfocamos en 3, que era el de dominio del tiempo con las ecuaciones diferenciales, dominio de la frecuencia con la función de transferencia y espacios de estados. Acá en el modelo gráfico también existen varias formas, pero como que se enfatizan en 3. Entonces encontramos el modelo BOT-GRAPH, el diagrama de flujo y el diagrama de bloques. En el primer caso, que es el modelo BOT-GRAPH, encontramos que este es un lenguaje de tipo gráfico, que es acausal, que significa que él no nos presenta como, o sea, de cierta manera sí nos genera una secuencia de cuáles son los caminos que debe seguir la información dentro del mismo sistema, pero no garantiza o no nos da la información suficiente de qué causa el siguiente paso. Por eso se llama acausal. Es de tipo simbólico porque acá trabajamos es con símbolos. Acá ya obviamente cuando hablamos de algo gráfico, pues trabajamos es con símbolos, pero acá aparece mucho el manejo más de gráficos, es de símbolos. Es sistemático, ya vamos ahorita a entender acá con el diagrama que aparece al lado derecho de la diapositiva cómo es que funciona. Se dice que es estructurado y orientado a objetos por la forma como se representa. Entonces, acá al lado derecho encontramos en la parte superior derecha el circuito, que es un circuito RLC en serie, alimentado por una fuente de corriente continua. ¿Cuántas mallas tenemos en este caso en ese circuito? Una malla. Tenemos una sola malla, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la corriente? Todos los elementos están en serie, ¿qué va a pasar con la corriente? Va a ser la misma. Va a ser la misma. Entonces, la corriente al ser la misma, pues obviamente no tenemos un camino de bifurcación. Entonces, básicamente es que por todos va a pasar la información. Entonces, ingresamos, es como si nosotros estuviéramos haciendo el montaje en físico en la protoboard. Nosotros sabemos que si cogemos la resistencia, en la protoboard, la resistencia tenemos 2 terminales y que tenemos que ubicarla en 2 orificios diferentes de la protoboard. Y donde conectamos uno de ellos, tiene que ingresar automáticamente el otro elemento, que en este caso sería la bobina. Entonces voy a ampliar acá un poquito esta imagen. Entonces, no sé si alcanzan a ver bien acá al lado derecho. Este elemento que está aquí al lado izquierdo, este bloque es la fuente. Entonces la señal viene, entra a la resistencia por el lado izquierdo, sale por el lado derecho y automáticamente va a conectar con la bobina. Entonces es como si nosotros estuviéramos haciendo el montaje en la protoboard. Entonces es como la misma lógica de la protoboard. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que cuando nosotros tenemos una conexión tipo serie, se dice que el diagrama Bond-Graph trabaja con un 1. El 1 representa que es una serie, el 0 representa que es un paralelo.
Entonces, por eso se dice que es un vínculo estructural tipo 1. ¿Por qué? Porque no importa por qué elemento vaya a iniciar, porque por todos va a pasar la misma corriente. Entonces, acá no importa cuál elemento va primero, cuál va segundo y cuál va tercero. A diferencia del paralelo, que lo único que nos cambia en el paralelo es que acá trabajamos con un 0, que sería lo que nos indica que acá, ahí no trabajaríamos con corriente, sino cuál es el elemento o la variable que es igual en un circuito en paralelo. El voltaje. El voltaje. Entonces, él lo que hace es trabajar con esa lógica. También se puede utilizar en este caso, pues el ejemplo está con un circuito RLC, pero también funciona con un circuito de físico, un sistema masa resorte amortiguador, porque existe una equivalencia entre todos estos sistemas. O sea, todos tienen un comportamiento que los hace equivalentes. Entonces, la misma lógica de los unos y los ceros se lleva hacia serie o si es paralelo, porque las fuerzas también funcionan en serie o en paralelo. Este modelo realmente es muy poco utilizado cuando nosotros trabajamos en control. Este modelo básicamente es más gráfico, orientado a objetos por ser estructurado. No es tanto para nosotros cuando aplicamos control. Para nosotros que aplicamos control, trabajamos mucho lo que es el diagrama de flujo o lo que es el diagrama de bloques, que es el principal para nosotros. Pues básicamente el diagrama de flujo, ¿qué son? Pues son una herramienta que permite representar el modelo matemático de una planta o sistema de una manera sencilla. Pues al ser de flujo, simplemente nosotros lo que hacemos es como seguir caminos. Entonces los diagramas de flujo están compuestos de ramas y de nodos. La flecha, esta flechita que acá aparece, por ejemplo, en la parte superior, dice la flecha encima de la rama indica el sentido del flujo. Si va hacia la derecha, pues ese va a ser el camino. Si va hacia la izquierda, pues esa sería como la orientación del flujo de la información. Y sobre esta se coloca la ganancia o función de transferencia o transmitancia según sea el caso. Y el nodo representa una variable en el modelo. Entonces, acá tenemos, los nodos se representan por puntos cuando hablamos de los diagramas de flujo. Todo lo que ustedes ven acá en la parte inferior como puntos, estos son nodos. Todos estos punticos son nodos. Pues se llaman Q1, HS, H2, esos son los nodos. Y los flujos o flechas de dirección, pues ese sí no creo que tengamos problema porque la misma flecha nos indica. Entonces, vamos a hacer una analogía entre el diagrama que tenemos de flujo acá en la parte superior y el que tenemos acá, el diagrama de flujo de la parte inferior. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, empezamos con este bloque. Ustedes en la tarea inicial, perdón, en la fase 1, presaberes, teníamos que buscar este bloque de Simulink. Ese bloque, ¿a qué nos hacía referencia? ¿Sí lo recordamos en esa consulta? ¿Esa es la fuente, tutora? No, Comparador. el bloque de suma o sumador. Entonces, ese bloque es como con el que nosotros vamos a dar comienzo a nuestro diagrama de flujo, que es en este caso ese bloque como es una señal. A él ingresamos dos señales. Una que es Q1, que es la señal de entrada en este caso, que es la misma que relacionamos acá. Entonces recordemos que al ser nodo se representa por un punto. Y las mismas flechas del diagrama de flujo, del diagrama de bloques, perdón, nos van dando acá como la orientación. Resulta que acá a este bloque tenemos una señal positiva y una señal negativa. Entonces, la positiva significa que va de izquierda a derecha. ¿Cuándo es una negativa? Cuando viene al contrario, de derecha a izquierda. Entonces, miremos que esta viene desde el Q1 de S. Miremos el diagrama de flujo. Desde el nodo Q1 de S, precisamente viene esta señal. Viene de derecha a izquierda, por lo tanto es -1. Les reitero, las positivas van de izquierda a derecha, las negativas van de derecha a izquierda. ¿Esa parte queda clara? Sí, señora. Okay. Bueno,
Ya entramos al diagrama de bloques. El diagrama de bloques, pues, es el más utilizado, pues gráficamente es como el que nosotros vamos a encontrar cuando hablamos de control. Y el diagrama de bloques es una representación de tipo gráfica donde el bloque contiene la función y las ramas llevan las variables implicadas. Entonces, miremos acá, esto es una función. Entonces, dentro del cuadro, que es el bloque, debe ir la función. En este caso, si estoy multiplicando por constantes, si yo estoy haciendo una integración, si estoy manejando una función de transferencia, esas son las funciones. Y las ramas llevan las señales. Entonces, lo mismo, si van de izquierda a derecha son positivas. Si van de derecha a izquierda son negativas. Mantenemos la misma lógica del diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque son dos diagramas equivalentes. Obtener inicialmente las diferentes ecuaciones que definen la dinámica de una planta o de un sistema según sea el caso. Entonces, yo no puedo elaborar un diagrama de bloques si no lo he modelado de manera matemática antes. Entonces, si yo no hago este modelo, ya sea por ecuaciones diferenciales, por la función de transferencia o por espacios de estado, no puedo hacer ningún diagrama de bloques porque ¿qué información voy a graficar? Entonces, yo no puedo hacer simulación sin tener información previa. La construcción del modelo corresponde con la secuencia de los modelos matemáticos a graficar. Es decir, yo teniendo las ecuaciones, lo que voy haciendo es un paso a paso de cómo voy a graficar mis ecuaciones. Los diagramas de bloques tienen 4 elementos principales. El primer elemento son las señales. Recordemos que yo les hice mucho énfasis en la fase 2, cuando les hice la webconferencia y cuando les hice retroalimentación a los grupos que yo tenía a cargo, donde les decía, cuando miramos cuáles son los elementos que componen un sistema de control, yo les decía, recuerden que las señales de entrada y de salida son importantes. Si yo no tengo entrada y no tengo salida, pues el sistema no es nada. Entonces, lo primero son identificar las señales. Nosotros encontramos básicamente 3 señales. Una señal de entrada que se representa con la letra X, una señal de salida que se representa con la letra Y. Bueno, la entrada puede ser X o puede ser U, ¿no? La salida que se representa con la letra Y, y acá nos aparece una tercera que es una E. Esa E es una señal de error o una perturbación externa, que todo sistema está expuesto a que haya una perturbación externa o señal de error. El segundo elemento base son los bloques. Los bloques representan una función de transferencia o el elemento principal o elemento que se requiere dentro de una estructura de control. Entonces, estos son los bloques, que pueden ser una válvula, pueden ser un motor, pueden ser un sensor, puede ser la resistencia, puede ser un controlador. El elemento que nosotros necesitemos. ¿De qué depende qué elemento? Si tengo 2, 3, 4, según la ecuación. Recordemos que nosotros lo que hacemos es pasar la ecuación matemática a esta forma de diagrama de bloques. Entonces, ¿cuántos necesito? Depende de mi ecuación. Aparece un tercer elemento que son los puntos de suma. Entonces ya vimos el gráfico del punto de suma, lo podemos ver así o puede ser el ADD que es cuadrado. Es representado como un círculo en su mayoría de veces, pero también puede ser cuadrado, muchas veces con una cruz en el medio, depende de cómo lo estemos graficando, y lo que indica es una operación. Puede ser una operación de suma, operación de resta, de multiplicación o división. Operaciones matemáticas básicas, suma, resta, multiplicación o división. Y aparece un cuarto elemento, perdón, que es la bifurcación. Entonces, la bifurcación, como lo vemos acá en el gráfico a la derecha, es un punto en donde la señal se va a dividir. Entonces, venimos desde el bloque G hacia la salida, pero la voy a reutilizar y hago el proceso de realimentación, como es en este caso del diagrama. Entonces, esas son las bifurcaciones. Esos son los 4 elementos básicos que todo diagrama de bloques debe tener. Vamos a hacer un ejemplo. Estas son las ecuaciones diferenciales que vimos en el ejercicio anterior, en el que usamos en la conferencia. Recordemos que allí habíamos tenido un tema con el signo, acá era menos. Nos había quedado una operación matemática mal, entonces nos había dado en la webconferencia más un medio y en realidad era menos un medio. Entonces tenemos nuestras 2 ecuaciones en el dominio del tiempo, donde nos decían que la entrada es la fuente de alimentación B1 y la salida era el voltaje del condensador. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esto?
Entonces, lo primero que nos piden es que vamos a hallar el diagrama de bloques en el dominio del tiempo. Este es el diagrama de bloques equivalente a estas dos ecuaciones. Entonces, las vamos a hacer nosotros acá. La idea es que pues ustedes lo vayan aprendiendo también. Entonces, vamos a trabajar. ¿Me confirma si estamos viendo MATLAB? Sí, señora. Señora, sí. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, acá ingresamos a la aplicación de Simulink. Bueno, acá se me demora un poquito en cargar. Mientras tanto, no sé si alguien tenga una pregunta mientras cargamos la aplicación de Simulink. ¿No? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? O sea que para poder realizar ese diagrama de bloques es necesario primero hallar la ecuación, la fórmula matemática del circuito. Sí, señor. Por eso la actividad anterior debíamos hallar los modelos matemáticos. Por eso la importancia de la secuencia que estamos llevando. Entonces, siempre nosotros debemos tener al menos una de las ecuaciones, o la función de transferencia o las ecuaciones diferenciales. Ya ahorita vamos a ver. Acuérdense que hablamos de un término que se llamaba correlación. Entonces, yo puedo pasar del tiempo a la frecuencia o de la frecuencia al tiempo, MATLAB me lo permite. Pero necesito tener al menos uno de los dos modelos matemáticos, o en dominio del tiempo o en dominio de la frecuencia. Sí o sí necesito eso para poder generar un diagrama de bloques. De lo contrario, no podría. O bueno, puedo inventarme un diagrama de bloques, pero no me va a garantizar que es el del sistema, ¿no? Ahí sí se demoró. No sé si alguien tenga otra pregunta mientras tanto. Bueno, mientras carga les voy explicando lo que tenemos acá en las diapositivas. Acá tenemos el diagrama de bloques en el dominio del tiempo. Entonces, lo primero que nos pedía la guía era el archivo .slx, que es el que nos genera Simulink, y son los diagramas de bloques. Este es el diagrama de bloques en el dominio del tiempo. Realmente el diagrama más complejo de construir es el dominio del tiempo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es pasar las ecuaciones diferenciales que ya habíamos visto que, por ejemplo, en el circuito eléctrico son dos, y esas ecuaciones diferenciales, pasarlas a bloques, pues va a tener como cierto trabajo o cierta dedicación. Entonces, acá al lado derecho tenemos la gráfica que nos genera este simulador. Este es el diagrama de bloques del dominio de la frecuencia. Entonces, acá es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque en el dominio de la frecuencia nosotros obtuvimos una única ecuación de la función de transferencia. Entonces, por ser una sola ecuación, pues es un solo bloque. Entonces, eso nos simplifica mucho y pues como MATLAB ya tiene el bloque predefinido, pues nos facilita bastante la operación con su respectiva simulación. Y el diagrama de espacios de estados ya también tiene su bloque definido, MATLAB ya lo tiene definido, y nos pide los parámetros. ¿Cuáles parámetros? Lo que nosotros hallamos como A, B, C, D, matriz o vector, según corresponda, en el modelado de espacios de estados. Entonces, por esa razón, sí o sí, nosotros necesitamos tener las ecuaciones para poder hacer nuestros modelos. Entonces, bueno, voy a partir acá de las ecuaciones diferenciales que nosotros tenemos. ¿Me confirman si ahí podemos ver todos también la pantalla de Simulink? Sí, señora. Sí, señora, Listo. sí. Entonces, acá en la pantalla Simulink, nosotros nos aparece el buscador en la librería. Entonces, cuando nosotros abrimos allí, si tenemos, bueno, lo que nos sale acá es todos los bloques que podemos trabajar con Simulink dependiendo de qué descargamos, qué aplicaciones descargamos. ¿Qué necesitamos? Esta primera que aparece en mi caso, que es de Simulink. Esta aplicación tiene todos estos tipos o modelos o aplicaciones que yo puedo usar. Entonces, simplemente las desplegamos y allí nos aparecen todos los bloques. Entonces, aparece este de continuo, que es el del tipo de señal que nosotros hemos estado trabajando. ¿Qué características o qué elementos necesitamos ubicar primero? ¿Qué es mi entrada y qué es mi salida? Entonces, en este caso me dijeron que la entrada era una fuente B1 o una variable. Acuérdense que nosotros hablamos cuando hallamos el límite
que era el teorema de valor final, a donde llega mi función, eso lo trabajamos con una función escalón y analizamos una función 1 sobre S. Entonces, acá en source, son las fuentes o los elementos que nosotros podemos usar fuentes, al final aparece el step. Step es el escalón unitario con el que nosotros vamos a analizar nuestra función. Entonces, es el primer bloque que vamos a utilizar, que este va a ser mi entrada. Entonces, por acá voy a poner el nombre. Y esto es mi entrada, que la llamamos B1. Por ahora no le voy a decir cuánto valor numérico tiene, solo que es B1, que cuando se cumpla cierto tiempo, es lo que hace es pasar de 0 a 1. Es lo que va a hacer este elemento. Y el otro elemento que necesitamos ubicar es la salida. La salida me dice que es una variable. Entonces, esa salida yo la voy a ver cuando nosotros hacemos, trabajamos análisis de circuitos, cuando cargábamos o descargábamos el condensador, nosotros que usábamos para ver esa señal, el osciloscopio. Entonces, acá también aparece en SINS, aparece el scope, que es como el graficador o el elemento que nosotros podemos usar para ver. Entonces, nosotros tenemos que ver dos señales, la entrada versus la salida. Entonces, acá solamente me deja un punto de conexión. Nosotros le podemos dar doble clic y allí le vamos a configurar que en realidad necesitamos dos señales. Entonces, acá en File o Archivo, número de puertos, viene por defecto con 1, le voy a decir que 2 y cerramos. Y ahí ya nos habilita las dos señales. Listo, ya tengo lo primero que es la entrada y la salida. Perfecto. Ahora sí entremos a evaluar las ecuaciones. En este caso, que era el circuito eléctrico, teníamos dos ecuaciones. Ambas ecuaciones tienen derivada. ¿Cuál es la función contraria a la derivada? Para que de acá de derivada de la corriente yo pueda decir corriente y de la derivada del voltaje yo puedo decir voltaje. ¿Cuál sería la función que me permite hacer eso, matemáticamente hablando? La integral. Exacto. Entonces, acá en los modelos continuos aparece el bloque integrado. ¿Cuántas derivadas tenemos? 2. 2. ¿Cuántos bloques integradores necesito? 2. 2. Acá es chévere porque en MATLAB se aplica el control C, control B. Entonces, control C, control B y ya tengo mis dos bloques. Entonces, voy a graficarlas tal cual aparece en el orden que tengo en las diapositivas. Y acá voy a poner en la parte superior la IL y en la parte inferior lo que llamamos voltaje del condensador. Voy a llevar como el mismo orden que tengo acá en las diapositivas. Listo, ya sé que tengo una variable corriente, una variable de voltaje. Señor. ¿Me colaboran con los micrófonos, por favor? Micrófonos cerrados, por favor. Gracias. Por favor, micrófonos cerrados. A menos que vayamos a hacer alguna intervención de pregunta. Gracias. Listo. Entonces, ya tenemos los dos integradores. Ahora vamos a centrarnos en la primera ecuación únicamente. Entonces, en esta primera ecuación, ¿cuántos operadores o elementos tenemos fuera del, o sea, o después del igual? 3. 3. Entonces, necesito traer el bloque de suma que me genere para 3 elementos. Entonces, por acá están los operadores matemáticos. Puedo traer el de sumador abajo o el ADD que acá aplican la misma función. Entonces, voy a traer este elemento. Ya sabemos que son 3, acá me salen 2 nomás. Yo le doy doble clic y él me dice cuántos signos o el orden de los signos que usted necesita. ¿Cómo es ese orden de signos que yo necesito? Más, ¿Cómo menos, deben ir menos. esos 3? Más, Menos y menos. No, más, Exacto. menos, menos. Más para un medio de B1, menos para menos 3 y L y menos para menos un medio de BCC. Entonces sería, como lo están diciendo los compañeros, más, menos, menos. ¿Listo? Y ok, entonces vamos acá al bloque.
Mire, ya nos dio el orden, ya nos dio que son 3 entradas, normalmente viene con 2 y ya 2 y ambas positivas y ya nos dio el orden que nosotros necesitamos. Que nosotros necesitamos más, menos, menos. Se supone que esa señal debe ir al bloque que nosotros necesitamos. Al positivo, ¿qué señal ingresa? Según la ecuación. Medio. Un medio. ¿Un medio de qué? De la entrada. Entonces yo necesito, por acá hay un bloque de ganancia. Y esta ganancia viene por defecto de 1, pero yo necesito un medio. Y a esa señal le voy a conectar el bloque de entrada y es el único que va al bloque positivo. ¿Hasta aquí vamos claros todos? Sí, ingeniera. Perfecto. Listo, ya tenemos nuestro primer término. ¿Cuál sigue? Nuestro segundo término nos dice que es menos 3 IL, ¿cierto? Pero IL sale de aquí del bloque integrador, entonces desde aquí tengo que tomarlo. Pero tiene que ser menos, que ya se ve que viene acá, y tengo que tener una ganancia de 3. Como aquí aplica el control C y el control B, pues aprovechamos y hacemos eso, pero resulta que es que esto tiene un orden. Si yo intento conectar así, mire, MATLAB no me deja. Me dice, así no lo puede conectar, pero así sí lo puede conectar. Entonces, acá yo puedo aplicar la función para rotar, que es control R, rotar. Y ahora sí puedo conectar. Él no nos deja poner bloques como a la ligera, sino en la secuencia que corresponde. Recordemos del flujo de la señal. ¿Cuál es Y el esto, comando para, perdón, ingeniera, cuál es el comando para rotar? ¿Control qué, perdón? R, control R. Gracias. Vale. Y ese pues lo vamos a conectar a nuestro segundo operador del bloque. Y aquí ya tenemos, lo voy a copiar. Bueno, acá voy a ponerle que ingresa un medio de B1 para que tengamos claro dónde vamos en cada una de las señales. Acá sería menos 3 y L, ¿cierto? En el segundo. Así. Y nos queda faltando el tercer bloque. Y el tercer bloque me dice es un medio de BC, ¿cierto? Entonces, BC la tengo acá abajo, pero me dice es un medio de esa señal. Entonces, también tengo que traer un bloque acá de ganancia, que es de valor un medio, y dice que viene por BC. Lo voy a conectar aquí, y es el que entra al tercer punto del bloque de la operación matemática de la primera ecuación. Entonces, aquí le voy a poner que ingresa menos un medio de BC. Listo. Ya tengo mi primera ecuación completa, ¿cierto? Ya cumplí los 3 términos de mi primera ecuación completa. Ahora tengo que ir a graficar el segundo. Entonces, ¿de cuántos términos debe ser el bloque de suma de la segunda ecuación? 2. De 2. Entonces, voy a copiarla, control C, control B, poner por acá. ¿Y qué orden debe tener esos términos? Más y menos. Más y menos. Entonces, acá me ubico más y menos. Ya quedó más pequeño. A reducir por acá. Y vamos a iniciar. Primer término me dice que es 1/3 de IL. IL viene de acá arriba. Voy a bajar esto un poquito. Y voy a copiar. Otra vez bloque de ganancia. Y este bloque de ganancia vale 1/3. Viene de IL. Entonces lo tomo en la señal IL, que es acá arriba. Ingresa por el positivo. Por acá ingresa 1/3 de IL. Y me queda graficar el segundo término, que es menos 1/9 de BC. Entonces, este bloque de ganancia, otra vez control C, control B, pero vale 1/9, ingresa por el negativo, ¿y de dónde venimos? Del mismo bloque BC.
acá ponemos la señal para saber qué dato estamos ingresando, menos 1/9 de BC. ¿Listo? ¿Tenemos más términos en la ecuación? No. No, entonces ya completamos las dos ecuaciones. Entonces recordemos, ecuación 1, el bloque superior, y ecuación 2, el bloque inferior. Entonces ahora sí quiero ver mis señales. ¿Qué señales? Entonces quiero ver la entrada para poder determinar qué comportamiento estoy ingresándole, y la salida. ¿Qué me decía que era la salida? El voltaje del condensador. Entonces vengo por acá, que es la salida, el voltaje del condensador. Entonces pongámosle acá en el osciloscopio para saber. B1, el canal 1, y BC o salida en el canal 2. Vamos a darle acá en la parte superior, iniciar la simulación. Recordemos, bueno, algo para tener presente acá, stop time, o el tiempo o el espacio de tiempo que nos va a mostrar. Acá nos dice que es de 10. ¿Eso qué significa? Cuando abrimos acá el osciloscopio, mire que nos muestra hasta 10. Más de 10 no nos deja ver. Que yo quiero ver qué pasa más adelante, ustedes simplemente le pueden modificar acá el valor que quieran. Yo le voy a dejar 50. De pronto ustedes, por los que las operaciones eran con grupos colaborativos, que hay grupos 100, 115, 140, ¿sí? Entonces, la operación pudo ser muy grande, con números muy grandes, entonces posiblemente este valor nos toque dejarlo, puede que más de 50, entonces para que podamos ver la gráfica, ¿listo? Entonces, esta es la señal. ¿Qué nos presenta la amarilla? La amarilla es la señal de la entrada. Esta es una función escalón, que tan pronto arranca en 0, tan pronto transcurre un segundo, pasa de 0 a valer 1. Eso es lo que se llama un escalón unitario o step. Entonces, esta señal arranca en 0, que cuando recibió la señal de entrada de 0 a 1, generó la carga del condensador. Muy seguramente, cuando yo le halle el teorema del valor final a esta ecuación, me debe indicar que esta señal llega como a 0.35 por ahí aproximadamente. Entonces, esta es la señal de la simulación del diagrama de bloques en el dominio del tiempo. Este es el diagrama de bloques en el dominio del tiempo. Es el más complejo de realizar, pues por lo que acá trabajamos con diferentes operaciones. ¿Alguna pregunta? Sí, genera una pregunta. Señor, cuéntame. Bueno, con respecto, bueno, nosotros tenemos dos circuitos, ¿sí? Por así decirlo, a desarrollar en el anexo 2. Para ambos circuitos se va a realizar el paso a paso que nos mostró ahorita en la reunión. ¿Sí me hago entender? ¿Acá en la web? Sí, o sea, tenemos los dos circuitos, ¿sí? Hay que hacer los diagramas de bloques, digamos, Para ambos, sí. Exacto, esa es la pregunta. Sí, para los dos sistemas del anexo 2 tenemos que hacer diagramas de bloques, o sea, todo lo que nos dice la guía para los dos sistemas del anexo 2. ¿No? Ok, gracias. Sí, señor. Vale. Listo. Este es el diagrama de bloques en el dominio del tiempo. Entonces, este mismo es el que yo les estaba acá mostrando en la diapositiva. Entonces, yo hice el desarrollo matemático de la función de transferencia y me daba esta función de transferencia. 3 sobre 18s cuadrado más 56s más 9. Ya con el error que teníamos del signo corregido. Entonces, en MATLAB, a ustedes se les pide que generen un script, que entreguen el archivo .m, y eso que van a hacer allí es esto mismo que aparece aquí, en esta diapositiva número 9, que vamos a pasar la función de transferencia que hallamos de los dos sistemas, según el grupo colaborativo, y pues allí demostrar que los polos que hallamos son los que nos representó el sistema. Eso es muy sencillo. Entonces, como voy a hacer el mismo paso a paso que está en la diapositiva para que ustedes vean que es el mismo resultado. Entonces, me dice num es igual, abro paréntesis cuadrado,
3, que es el dato que va en el numerador, punto y coma. En el denominador, nosotros tenemos 18, 56 y 9. 18,56,9. Cierro paréntesis y me dice la función de transferencia TF numerador con denominador. Me dice, esta es su función de transferencia. Entonces, recordemos que nosotros habíamos hablado que para MATLAB lo ideal es que esta función S cuadrado vaya multiplicada por 1, que no vaya multiplicada por ningún número. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es generar un nuevo numerador equivalente a 3 sobre 18 para poder quitar ese 18 que está multiplicando al S cuadrado del denominador. Que todos los términos de la ecuación lo vamos a dividir en esos términos. Es 18 sobre 18, 56 sobre 18 y 9 sobre 18. Y vamos a hallar la función f, la voy a llamar f, que es la función de transferencia al numerador 1 con respecto al denominador 1. Y este es la ecuación de la función de transferencia de mi sistema. Ya la tengo, ya la generé acá en MATLAB, ya la transcribí en MATLAB. Quiero saber los polos. Entonces acá me dice, mire, los polos se hallan con esta función, roots. Roots es la función que ya tiene definida MATLAB para hallar los polos. Voy a poner polos es igual a roots ¿de qué? Del denominador. Ah, bueno, que yo quiero verificar si es realmente el mismo. Bueno, verifiquemos si es el mismo. Entonces, polos 1 es igual a roots del denominador 1. Y demuestro que es exactamente el mismo. Ah, que yo quiero verlos cómo están ubicados en el plano cartesiano. Acá está la función para graficar en el plano cartesiano. Entonces, R locus. R locus, ¿de qué? De la función de transferencia. ¿Cuál es la función de transferencia? La inicial la llamé G. Y él lo que hace es generarnos estos elementos o la gráfica de los polos del sistema. Entonces, recordemos que cuando hablamos en la función de transferencia en la web anterior, dijimos que si estaban ubicados en el semiplano izquierdo del plano cartesiano, eran estables. Que hay unos me decían, profe, pero es que me dio imaginario. Imaginario también existe en la frecuencia. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros trabajamos con frecuencia, acordémonos que la S es igual a J, a tau más J omega. Es decir, entramos en los planos complejos, por eso es frecuencia. Entonces no habría problema. Alguien me dijo, profe, es que en el sistema del motor eléctrico, cuando yo lo trabajé hallando como salida la posición angular, me daba un sistema de orden 3. Cuando yo hallaba los polos, me daba un polo en 0. Yo les decía, ¿qué pasa cuando el polo es en 0? No, que el sistema es estable porque los otros me daban con polo imaginario y negativo. Les decía, ¿qué sucedió cuando hallaron el teorema de valor final? Que no, que me da infinito. Y si tiende a infinito, porque dicen que es estable el sistema. Si tiende a infinito, el sistema nunca se va a estabilizar. Y eso pasa en ese ejercicio puntual que hallaron de quienes lo modelaron evaluando como salida la posición angular. ¿Por qué? Porque la posición angular es un círculo, ¿verdad? Nosotros estamos evaluando un círculo que en cualquier instante de tiempo el valor va a ser totalmente diferente porque difícilmente yo voy a poder hallar en un instante de tiempo X caer en la misma posición angular del círculo. Por eso va a tender a infinito porque nunca se va a finalizar. Entonces, eso era lo que yo también quería que ustedes revisaran con el término de la estabilidad. Entonces, listo. Acá ya hallamos esto, ya demostramos cómo lo podemos hacer. Aparece uno que es el step, que es lo que nos va a determinar la estabilidad. Entonces, ¿qué nos hace el step? Pues acá voy a poner step, la función de transferencia. Entonces, recordemos que acá en el Simulink, nosotros, ¿qué señal pusimos? Un step, que era un impulso, ¿verdad? Ese mismo comportamiento es el que nosotros le estamos ingresando, pero por comando. Y tienden al mismo valor. ¿En dónde se estabiliza? Aproximadamente en 0.33. Entonces,
que era básicamente algo muy similar a lo que obtuvimos acá con el osciloscopio. Entonces, estamos trabajando con la misma función, pues por ende tiene que llegarnos al mismo punto. Esto también lo tienen que anexar ustedes en el informe. Acá nos habla el diagrama de bloques en la frecuencia. Bueno, entonces ahora volvamos a Simulink. Este es dominio del tiempo, entonces voy a hacer ahora el dominio de la frecuencia. Entonces, ¿dónde encontramos el diagrama de bloques de la función de transferencia? Todo está en continuos y por acá me aparece transfer function. Entonces, traemos el bloque de la función de transferencia. Voy a copiar la misma señal de entrada para que ustedes no vayan a decir que es que yo les modifico algo. Voy a agrandar acá un momento la función de transferencia. Voy a traer el osciloscopio, control C y control V, también con dos señales. Voy a evaluar entrada y voy a evaluar salida. Pero ¿cómo es mi función de transferencia? 3 sobre 18s cuadrado más 56s más 9. Pero acá me sale 1 sobre s más 1. No la hemos configurado. Doble clic nos abre el espacio para configurar los bloques de los parámetros del bloque. Entonces, en el numerador, ¿qué dato debe ir? El número 3. En el denominador, entonces va el 18, espacio 56, espacio 9. Tiene que ir con espacio para poder decir que el término de la derecha va multiplicado por s a la 0, término del medio por s a la 1 y el término de la izquierda por s al cuadrado. Si tuviéramos un s cubo, tendríamos que haber generado acá, digamos, 15, o bueno, 155 espacio. Esto nos indica que es s cubo. Un solo s cuadrado, para este caso, son 3 términos. Y le damos OK. Y acá ya nos apareció el bloque de la función de transferencia. Vamos a iniciar la simulación. Voy a abrir al lado izquierdo, voy a dejar el del dominio del tiempo y al lado derecho voy a dejar el del dominio de la frecuencia. Acá tenemos los dos bloques. Lado izquierdo, dominio del tiempo. Lado derecho, dominio de la frecuencia. Tengo exactamente el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque lo que les dije hace un momento. Si el modelo matemático me quedó bien hecho, pues acá tiene que coincidirme todo. ¿Listo? Señor. Pregunta. Ese scope no permite pararse ahí para ver el punto de estabilidad. Creo que no nos deja, así como lo hicimos en no, creo que no nos deja ver el valor exacto. Nos tocaría es ampliarlo y ahí sí nos deja ver acá a la izquierda en la escala. Pero así como nos dejó ver acá el step, que nos podemos ubicar y él nos da el punto, no nos deja. Eso. Vale. Doctora, ¿Listo? una pregunta. Señor. ¿Cómo debemos establecer si tenemos esa S al cubo? En el modelado del sistema del motor, quienes tomaron como salida el sistema, la posición angular o teta, tienen un sistema de S al cubo. Quienes tomaron la velocidad angular u omega o el torque, tienen S cuadrado. El modelo de A les quedaba así. Sé que algunas personas entregaron el modelo con velocidad angular, y otras con torque y otros con la posición angular. Entonces, quienes trabajaron posición angular como salida o teta es un sistema SQ. Pero mi pregunta es cómo debemos de configurar el bloque donde debemos ingresar. Acá. Entonces, digamos que acá era un 15, S cubo, 18, S cuadrado, 56, S más 9. Simplemente le dejamos entre cada uno de los elementos va un 0, ¿sí? Perdón, un espacio. Y el sistema, MATLAB ya sabe que si le ingresamos 4 números, él tiene que acomodarnos el bloque. Él mismo le da el espacio. Si nosotros le ingresamos, le voy a poner acá solo 2. Voy a borrar estos 2. Queda un sistema de S. Siempre el bloque, el número que aparece a la derecha es el de S a la 0. Si digamos yo necesito que el sistema sea S, quedó 3 sobre S. Alguien me dice, no, yo lo voy a poner 3 sobre 1 porque la S va con 1.
Miren lo que nos queda, número 3. Pero alguien necesitaba ahora 3 sobre S. Entonces, S espacio 0, porque el S es el segundo término. Entonces, recordemos, el de la derecha es el que no lleva o es el valor constante o el que no va multiplicado por S. El primero, el que le sigue a la izquierda sería multiplicado por S, que es en este caso quedaría 3 sobre S. Que yo tengo mi sistema es S más 3 en el denominador. 3 sobre S más 3. ¿Sí? Entonces, a medida que ustedes necesitan agregarle un término en el denominador, lo que hacemos es agregar. Recordemos que la ecuación era 18S cuadrado, entonces 18 espacio, más 56S, 56 espacio, más 9. Ahí están los 3 términos para garantizar que es una ecuación de cuadrática. Listo, sí, señora. Vale. Y bueno, el otro que me hace falta, ya grafiqué dominio del tiempo, ya grafiqué frecuencia, me falta espacios de estados, ¿cierto? Entonces, acá también donde está el bloque integrador, justo de la función de transferencia, perdón, justo al lado está el bloque de espacios de estados. Entonces, vamos a ir a traerlo. Lo mismo, voy a copiar la misma señal de entrada para no generar cambios. Y voy a copiar el osciloscopio. Cuando nosotros le damos doble clic, él nos va a pedir qué va en A, qué va en B, qué va en C y qué va en D, ¿cierto? Nosotros en la actividad pasada ya habíamos hecho el bloque, la representación de espacios de estados de esta ecuación con el error que teníamos acá del signo. Entonces yo voy a copiarlo ya con este nuevo valor. Entonces, ecuación 1, voy a tomarlo en este orden. Entonces, A. Bueno, hay dos formas. Una es poniendo acá lo equivalente a estos bloques. Entonces, A es menos 3, espacio menos 1 medio, punto y coma, que es lo que van con la ecuación 1, con la ecuación 2, va 1/3 menos 1 noveno. 1/3 menos 1 noveno. Y ese es el valor de A. El valor de B sería 1 medio y 0 con la segunda ecuación. Entonces, 1 medio, punto y coma, 0. Ahí quedó 2 puntos. Punto y coma, 0. El valor de C, que es con respecto a la salida, entonces en la ecuación 1 no, porque la primera ecuación es de la corriente, la segunda sí es del voltaje, entonces 0 espacio 1. Y el valor de D dijimos que valía 0. Entonces, una forma es hacerlo así, configurándolo como lo acabo de hacer. Y acá quedan los bloques y acá al lado derecho me dice, mire, son tales valores, perfecto, voy a iniciar la simulación. Entonces, quiero abrir acá el osciloscopio del diagrama del tiempo. Acá el diagrama de la frecuencia y el de espacios de estados lo voy a dejar acá en la parte inferior para ver los 3. Mi intención es ver los 3 osciloscopios. Miremos los 3 osciloscopios. Ay. Ahí tenemos las 3 señales. Una pregunta. Señor. Qué pena, los valores que el 18S al cuadrado y el 56, qué pena, ¿esos de dónde los sacan? Los valores. Cuando hicimos el proceso matemático para pasar de estas ecuaciones diferenciales que le aplicamos Laplace y hacemos la operación para determinar la ecuación de la función de transferencia, como lo vimos en la actividad anterior. A estas ecuaciones que tengo acá le apliqué Laplace, hice la operación para hallar la función de transferencia. ¿Listo? Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo exactamente la misma salida porque pues estoy hablando del mismo modelo. El de la izquierda, dominio del tiempo. El del centro, dominio de la frecuencia. Y el de la derecha, espacios de estados. Si estoy trabajando con las mismas ecuaciones diferenciales, pues obviamente estos 3 tienen que ser lo mismo. Porque todo partió de esta ecuación diferencial. Que por eso era que les decía hace un momento, yo tengo que tener al menos la ecuación diferencial o la función de transferencia para poder determinar esto. Entonces, por acá, en las diapositivas, veníamos acá, ¿cierto? Venimos en este paso. Pero resulta que acá en la diapositiva dice, y me salen estos datos.
Pero yo cuando hice la configuración, yo puse los datos y sí son los mismos que aparecen acá. ¿Por qué? Porque resulta que acá en MATLAB yo también puedo grabar esos comandos. Acá en la siguiente... me falta... no, es que está antes. No la puse. Ay, no la puse. Bueno, eso es la correlación. Sin embargo, ya lo voy a hacer acá. La correlación, ¿qué significa? Que yo puedo modelar un sistema independientemente de si arranco en el dominio del tiempo, puedo irme a la frecuencia y a la representación matricial de espacios de estados, como lo hicimos matemáticamente en la fase anterior. Pero también yo puedo partir de los espacios de estados para determinar mi función de transferencia o devolverme de ahí para obtener las ecuaciones diferenciales. Esa es la famosa correlación. Eso es un procedimiento matemático de multiplicación matricial vectorial, pero MATLAB ya lo hace. Entonces voy a hacer acá el proceso. Borrar esto. Entonces, lo mismo que puse acá en los bloques, lo voy a poner acá por comandos en MATLAB. Entonces, la matriz A es igual. Aquí va en el numerador, perdón, en la matriz, -3 menos 1 medio y 1/3 y menos 1. Entonces, -3 espacio menos 1 medio, punto y coma, 1/3 espacio menos 1 noveno. Ay. Menos 1 noveno, ¿sí? Son exactamente los mismos términos. Y esta es la matriz A. Ahora voy a poner la matriz B. Matriz B es igual a 1 medio, punto y coma, 0, porque estoy cambiando de renglón. Matriz C, 0, espacio 1, punto y coma. Y D dijimos que es 0 porque no tengo otra señal de error, lo estamos asumiendo como 0. Y acá yo puedo hacer lo siguiente. Num espacio den, es decir, esta es la orden de que yo le voy a decir que la siguiente función que le voy a poner después del igual me la guarde en una matriz de numerador-denominador. ¿Qué necesito hacer allí? SS significa espacios de estados en inglés. 2, TF, space states to transfer function. Entonces, pasar de espacios de estados a la función de transferencia. ¿Qué necesito o con qué voy a correlacionar? De la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D. Esos datos son los que yo voy a pasar a que me los carguen ahora de esa forma matricial a un numerador y un denominador. Si ya lo tengo como numerador y denominador, yo lo voy a decir ahora. H, porque ya hemos trabajado con F y G, ya están grabadas acá en el workspace, entonces voy a utilizar una función diferente para que no hagamos trampa. Entonces, H es igual a TF, que es la función de transferencia, ¿entre qué? Entre el numerador y el denominador que acabamos de hallar. Y él me entrega la función de transferencia. Esta es la que acabamos de hallar por correlación. Entonces, yo quiero ver G. Esto era G, que era cuando sobre 18S cuadrado más 56S más 9. Bueno, pero nosotros hicimos la tarea de dividir todo en 18 y lo guardamos en F. Y exactamente estamos hablando de la misma función de transferencia. Por eso les decía ahorita que para yo poder entrar a graficar algo con bloques, tengo que tener o función de transferencia o ecuaciones diferenciales como mínimo. Entonces, bueno, ya me quedó acá guardado en el workspace a qué equivale a qué equivale B, a qué equivale C y a qué equivale D. Quiero hacer la prueba. Es que acá se ve muy extenso. Entonces le quiero decir A vale A, B vale B. C vale C, ¿cierto? Y D vale D. ¿Por qué? Porque yo ya los guardé en el workspace. Entonces ya me dice, bueno, si ya los tenemos en el workspace, vamos a hacer nuevamente, voy a cerrar estos osciloscopios para que no sea que estemos haciendo trampa. Y voy a volver a simular. Y ahí tenemos lo mismo. Nos funciona dejando los números o guardando en el workspace. Y ya quedando guardados en el workspace, ir a pasarlos allá. Que es lo mismo, son los mismos nombres. Bueno, voy a decir que A vale A1.
perdón, A1. Mire lo que ya. A1 no existe, entonces él no me deja configurar porque no existe. ¿Listo? Entonces, para que quedemos claros de que no es algo que yo me estoy inventando, sino que en realidad el bloque no nos deja hacer. Cuando ya le configuramos algo que en el workspace existe, él ya no lo deja trabajar. Y esta es la correlación que existe entre la función de transferencia, las ecuaciones diferenciales y los espacios de estados. Por acá, no me guardo. Bueno, acá hace falta dos puntos que son la controlabilidad y la observabilidad. Entonces, la controlabilidad es que yo puedo determinar si puedo controlar un sistema. Y yo lo puedo saber si desde la entrada, cualquier cambio que yo genere en la entrada se va a ver reflejada en la salida. Es decir, es transparente la entrada versus la salida. Entonces, ¿cómo lo podemos determinar? Entonces, controlabilidad, bueno, control, voy a ponerle nomás. Es igual, MATLAB tiene una función, CTRB, que haya esa controlabilidad. Como es entrada versus salida, recordemos, mira, acá mismo MATLAB nos dice, puede ser A, B o puede ser del sistema. ¿Por qué A, B? Recordemos que la matriz de estado es la matriz A, es decir, la que me dice cómo funciona mi sistema. Y la matriz B es la de las entradas, con la que nosotros determinamos las entradas. Por esa razón es A, B. Y él lo que nos hace es, como esto es un arreglo matricial, A y B son matrices, él lo que hace es una multiplicación. Si esto nos da una matriz también, significa que el sistema se puede controlar. En caso tal de que no nos hubiera dado una matriz, sino un vector o un solo número, nos dice que el sistema no se puede controlar. Y acá simplemente matemáticamente determinamos el rango de esa matriz, que tiene que ser el mismo valor de los elementos que tenemos. En este caso, si estamos analizando A con B, pues tienen que ser dos elementos. Entonces, acá tenemos. ¿Por qué dos elementos? Porque la matriz A consta de 2 por 2 y el vector B es de 2 por 1. Entonces, dos renglones, una columna. Entonces, por esa razón, tiene que ser un rango de 2. A diferencia del control, que yo desde la entrada veo la salida, o del sistema, la observabilidad es lo contrario, que desde la salida puedo determinar cuál es mi entrada. Entonces, la observabilidad es igual. MATLAB tiene la función OBS, B, que son las iniciales de observabilidad. Y acá no trabajamos A con B, sino A con C. ¿Por qué A con C? A porque es la matriz de estado, o sea, todo mi sistema, y C porque C es la salida. Recordemos que la matriz C la hallamos con respecto a la salida. Entonces, por eso es A con C y la observabilidad yo la determino con respecto a la salida. Si nos vuelve a generar una matriz de 2 por 2, en este caso porque A es de 2 por 2, significa que el sistema se puede observar. Y lo mismo, determinamos el rango, que pues matemáticamente es simplemente determinar de cuánto es, que en este caso, pues si la matriz A es de 2, pues en este caso 2 por 2, pues en este caso seguimos con un sistema de 2. Esto sería lo que me hizo falta acá en las diapositivas para completar la actividad. Este es el proceso que ustedes tienen que desarrollar en el componente práctico. Como les comentaba hace un momento, ¿qué necesitamos? Los modelos matemáticos que hallamos en la fase 3 y tener el MATLAB, porque todo el proceso lo vamos a hacer es acá. Entonces, no sé qué dudas tengan o si quedó claro. Igual ustedes saben que yo les facilito las diapositivas y obviamente la grabación ya les queda ahí. Mañana también les comparto en los foros la grabación ya para que la puedan observar desde YouTube. Muchas gracias. Vale. No sé si alguien tenga alguna pregunta o si quedó claro. Igual, pues las dudas que vayan surgiendo en el camino, pues ustedes saben que pueden comunicarse acá por el grupo o escribirnos directamente a los tutores. Anderson, ¿estás pidiendo la palabra? Sí, mi tutora, buenas noches. Buenas noches, Anderson. Mi pregunta es,
en la guía nos piden un script o directamente sobre el command window podemos trabajar. Pueden trabajarlo también directo sobre el command window. Ok. Importante es que descarguen el archivo .m y ese es el que nos entregan y los pantallazos en el documento. Vale. Y nos piden los nombres de los compañeros que trabajen dentro del mismo command window o es como el nombre del archivo como debe ir grabado. No, dentro del mismo archivo de MATLAB. O sea, no en el nombre, sino dentro del mismo command window o en el script. Ahí tiene que aparecer. Grupo colaborativo 220, integrantes Adriana Noguera, Rafael Pinzón y Oscar Quintero, los que trabajamos. Y lo mismo en el Simulink. Ustedes se dieron cuenta en Simulink cómo yo iba ingresando acá los textos, entonces acá lo mismo. Entonces, grupo colaborativo 220, integrantes y así, ¿listo? Eso con respecto a Simulink. Y acá en MATLAB, pues ustedes ya saben cómo ingresamos los nombres acá en MATLAB. Listo, tutora, muchas gracias. Vale, Anderson, con gusto. Georgie. Doctora, pero buenas tardes. Usted mencionó Hola. que el documento debe ser .m. El .m no es el script. Sí, por eso. Pero cuando ustedes lo descargan, es que el punto, cuando descargan del command window también les archiva, les guarda como .m porque ese es el archivo base de MATLAB. Ah, ok. Listo. Vale. John Steven Lerma. Buenas noches. Toda la pregunta, la duda era que cómo hizo para crear el script. Digo, el Simulink. Ah, bueno. ¿El de Simulink? Sí, que en ese momento me lo tuve que levantar y no miré esa parte. Ah, vale, no hay problema. Acá en MATLAB, en el centro, por lo general aparece en el centro, en la parte superior, el bloque de Simulink. Entonces tú al darle clic ahí, nos aparece esta nueva ventana y le vamos a dar crear un modelo, la primera opción, que es crear un modelo en blanco. Y bueno, ahí se nos demora un poquito, pero ya él después nos abre la misma ventana que nos apareció acá. Ah, mira, ahí ya nos la abrió. Entonces, esta es la ventana para trabajar en Simulink y acá nos aparece la librería. Y ahí es donde empezamos a buscar los elementos. En este momento lo que vamos a trabajar es todo lo que nos aparezca en Simulink, según lo que ya necesitábamos en los bloques de las ecuaciones. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Vale, John. José Miguel Botina. Sí, buenas noches, doctora. ¿Este Buenas grupo noches. tiene un grupo en Teams o no? Sí, señor. Nosotros tenemos un grupo en Teams, en el foro de noticias o en el correo. En los correos internos todos tienen la invitación al grupo de Teams. Sin embargo, voy a copiar por acá el enlace. Voy a No, es que copiarlo yo acá le en el acabo chat. de escribir para que por favor me comparta. Ya lo voy Es a que compartir acá. bueno. Mira, ahí lo Listo, envié en el vale. chat. ¿Vale? Listo. Es que como yo ingresé con otro correo, de pronto no me deja ingresar al chat. Ah, ese Y sí por eso te le había toca. enviado un mensaje a su correo interno para que por Ok. favor me compartiera el enlace. Gracias. Vale. Qué pena, compañeros, y también pasa lo mismo, es que soy del celular, no soy desde el PC del apartamento, entonces no está asociado ese celular con la cuenta, entonces también estoy así como por fuera, gracias. Ah, mira que contigo, ya. Me confirman, a José le acabo de enviar en el chat a él mismo y acá a Milton Rodolfo Rodríguez le acabo de enviar también el enlace para que se vincule al grupo. Me confirman si les llegó. Se lo envié por privado. Sí, pero no tengo acceso por lo que ese celular es un poquito antiguo, no tengo cómo abrir doble ventana y eso. Ah, bueno, Me tocaría entonces sí. ahorita que llegue. Vale, ahorita que llegues me confirmas o me escribes y yo te respondo ahí, ya volví, te lo envío. Gracias, me vale. Vale, señor. Yo ya le envié la solicitud, me dice que está pendiente para que me habilite ahí. Profe, buenas noches.
Buenas noches. Listo, José Miguel, ya quedó habilitado. Buenas noches. Profe, yo tampoco tengo chat. Ya te lo envío acá. Everildo Vega Sierra, ¿sí? Sí. Te lo estoy enviando también en el chat privado. ¿Listo? Debe llegarte ahí en la conversación al chat privado. Bueno, gracias. Vale. Listo. Igual vamos a tener un CIPAS de pues del trabajo con MATLAB también, y pues así como hicimos con la parte de la fase 3, que en la web trabajamos uno de los ejercicios y en el CIPAS el otro. Entonces también en el CIPAS vamos a trabajar el otro ejercicio, va a ser la otra semana, estaré por confirmarles qué día de la otra semana tendremos el CIPAS. Y vamos a hacer una actividad aproximadamente para empezar el mes de mayo, que es como un tema, ya si ustedes quieren participar, que es como un tema adicional de modelar sistemas, pero es cómo identificamos sistemas si yo no tengo las ecuaciones como hicimos acá, ¿sí? Acordémonos que ya les había hablado que existen dos formas de modelar. Una es cuando yo conozco el comportamiento físico que rige el sistema y obtengo estas ecuaciones, y de aquí todo lo que acabamos de hacer, ¿sí? Y la otra es cómo hago yo si no conozco el sistema, sino me dan una serie de datos o comportamientos ya con unas gráficas, cómo identifico yo mi sistema. Entonces, ese es como un adicional que vamos a tener acá, que lo vamos a manejar como CIPAS también, entonces, pero se va a hacer sí en mayo, porque no es dentro de la actividad, sino es como un adicional para quienes quieran conectarse, y pues obviamente la invitación va para todos y se las voy a enviar al grupo acá de Teams y pues también al correo interno del aula, o sea, la misma información, las mismas invitaciones que hemos hecho para las web y para los CIPAS. Entonces, estar muy pendientes de eso. Les agradezco su tiempo, su participación y disposición para el desarrollo de la webconferencia. Como siempre les digo, la invitación es a que empecemos a hacer aportes desde el comienzo. Cualquier duda, pueden escribirme por acá. De pronto, si no les contesto en el momento, pero he procurado como contestarles a la medida de las posibilidades para que no nos quedemos con algunas cosas de pronto con dudas. Sí les ofrezco disculpas porque la semana anterior tuve un inconveniente personal y estuve un poco lejos del computador, pero bueno, ya estoy otra vez por acá disponible. Y pues quedamos atentos a lo que vayan requiriendo cuando empiecen a hacer el desarrollo de las actividades de esta fase. Es que tengan una excelente noche y muchas gracias por su participación. Muchas gracias, ingeniera, muy amable. Buenas noches para todos. Gracias, igualmente, buenas noches. Feliz noche. Gracias, ingeniera. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias, doctora. Feliz noche.